Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de termoquímica. En este caso ya vamos a usar ecuaciones termoquímicas y le vamos a dar una aplicación para obtener unos determinados calores energéticos a partir de una cantidad de gramos. Usaremos conceptos de cantidad de sustancia química, usaremos calor de reacción, calor de formación, ¿vale? Y la parte interesante de este problema, por lo que además se encuentra aquí, es porque, fijaros, nos dicen que cuando 2 moles de sulfuro de zinc en estado sólido se combinan con 3 moles de moléculas de oxígeno en estado gaseoso, se forman 2 moles de óxido de zinc en estado sólido y 2 moles de moléculas de dióxido de azufre en estado gaseoso. Si os dais cuenta, intervienen 4 sustancias en el cambio químico, pero cuando miramos la tabla de entalpías estándar de formación, lo que observamos es que solo aparecen 3 entalpías de formación, para el sulfuro de zinc, para el óxido de zinc y para el dióxido de azufre. ¿Dónde está la entalpía de formación del oxígeno? Muy bien, pues aquí es donde nosotros tenemos que volver un poquito para atrás. Recordad que cuando hablábamos de entalpía de formación era la energía que se ponía en juego, el calor que se transfiere, cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. Bien, lo que teníamos que recordar es que cuando calculábamos la entalpía, nosotros no teníamos un valor de referencia absoluto, de forma que lo que hacíamos era asignar el valor cero a los elementos en su estado estándar. De forma que cuando obteníamos un compuesto, lo que nosotros podíamos establecer era si el compuesto era más o menos energético en comparación con los elementos que lo habían formado. Es por eso por lo que no aparece aquí la entalpía de formación del oxígeno, puesto que por definición le damos el valor cero. Bien, ¿cómo calculamos la entalpía de esta reacción? Para calcular la entalpía de esta reacción, lo que hacemos uso es de la expresión que nos ligaba entalpía de reacción con las entalpías de formación de los productos. Recordad que era la sumatoria de los moles de las sustancias que intervienen como productos multiplicadas por sus correspondientes entalpías de formación de cada uno de los productos menos el sumatorio del número de moles de los reactivos que intervienen en la reacción por sus correspondientes entalpías de formación. Obviamente, de forma más simple, nosotros presentamos aquí. Fijaros que como aparecen 2 moles de óxido de zinc, viene multiplicado por su entalpía de formación, y los 2 moles de dióxido de azufre vienen multiplicados por su correspondiente entalpía de formación, menos los 2 moles de sulfuro de zinc, que aparece como reactivo, multiplicado por su correspondiente entalpía de formación. Cuando nosotros transformamos esta ecuación y la expresamos con números, ¿vale? El resultado me da un valor para la entalpía de reacción de menos 471,8 kilojulios. Este es un valor para la ecuación ajustada, de forma que nosotros podemos expresar la ecuación termoquímica de la siguiente manera, como una ecuación balanceada más el correspondiente término energético. Recordad que estos 471,8 kilojulios que se desprenden en esta reacción serían para cada 2 moles de sulfuro de zinc, incluso por cada 3 moles de moléculas de oxígeno, incluso para los 2 moles de óxido de zinc en estado sólido o bien para los 2 moles de dióxido de azufre en estado gaseoso. Es por ello por lo que no viene aquí en función del número de moles. Podríamos usarlo para cada uno de ellos. Una vez que tenemos nuestra ecuación balanceada, tenemos que tener muy claro que a nosotros lo que nos dicen es que determinemos el calor, ¿vale? Teniendo en cuenta que partimos de 17 gramos de sulfuro de zinc. Obviamente, 17 gramos no es una magnitud química. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar esta magnitud física, la vamos a pasar a cantidad de sustancia química usando el concepto, ¿vale?, de mol. ¿Cómo? Fijaros, para pasar de gramos de soluto a moles de soluto, lo que usábamos nosotros era la masa molar. De forma que teniendo en cuenta que si tengo una molécula de sulfuro de zinc, para un mol de sulfuro de zinc, cuya masa molar de la estructura cristalina del sulfuro de zinc serían 97,4 unidades de masa atómica, si yo quisiera tener un mol de esta sustancia, cogería 97,4 gramos de esta sustancia, ¿vale? Y así tendría un número de Avogadro
De moléculas. Realmente el sulfuro de zinc, ya veremos el año que viene, que es un compuesto iónico y que forma redes cristalinas, ¿vale? De forma que 17 gramos de sulfuro de zinc básicamente son 0,175 moles de sulfuro de zinc. ¿Qué hago con estos 0,175 de moles de sulfuro de zinc? Pues compararlos con los de mi reacción. ¿Qué sabemos nosotros en la reacción balanceada? Pues que se desprenderán 471,8 kilojulios siempre que empleemos 2 moles de sulfuro de zinc. Como vamos a usar una cantidad sensiblemente inferior, la cantidad de calor desprendido será mucho menor. ¿Cómo lo determinamos? Pues veréis, el calor a presión constante va a ser igual al dato real que tenemos, ¿vale? Los 0,175 multiplicado por el factor de conversión que me liga los moles de sulfuro de zinc que intervienen en el cambio químico con el calor total que se pone en juego durante la reacción, de forma que estos 0,175 moles proporcionarían exactamente 41,29 kilojulios. Y así es como tenemos hecho el primer apartado. Para el segundo apartado, lo que pasamos es un problema de estequiometría básico como los que ya hemos resuelto anteriormente. Fijaros que lo que me piden es determinar cuántos litros de dióxido de azufre medidos en condiciones estándar se obtendrán en este proceso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues nada, que ya conocemos los moles de sulfuro de zinc. ¿Hacia dónde queremos ir? A volumen de gas, ¿no? Pues primero tendremos que pasar por los moles de dióxido de azufre. ¿Usando qué? La estequiometría. Y finalmente, ¿cómo pasaremos a volumen de gas? Pues usando la ecuación de los gases ideales. De forma que el problema quedará rápidamente resuelto usando primero la estequiometría. Determinamos cuál será el número de moles de dióxido de azufre. Pues nosotros sabemos que en esta ecuación por cada 2 moles de sulfuro de zinc se obtienen 2 moles de dióxido de azufre, aunque venga aquí expresado relación 1 a 1. Así que el número de moles de dióxido de azufre será también 0,175. Y finalmente, nosotros determinaremos el número de litros de dióxido de azufre usando la ecuación de los gases ideales. Como nos encontramos a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, que expresados en grados Kelvin son 298, el número de litros de dióxido de azufre que producirían sería 4,27. Aunque aquí nos aparezca, como podéis ver, ¿vale? Nitrógeno, simplemente porque está sacado de otro problema para abreviar. Y con esto estamos terminados. Venga, que tengáis buen día. Hasta luego, nos vemos. Mucho ánimo.